Muy buenos días, espero que Dios les bendiga y se encuentren muy bien. Seguimos compartiendo la palabra de Dios y vamos a orar para que Dios nos ayude a tener esa comprensión. Primeramente, darle gloria, darle honra, alabarle, adorarle. Así que acompáñenme en esta oración, por favor. Muchas gracias por un día y una semana más. Dios mío, gracias por estar aquí con nosotros, a donde vayamos y en lo que hagamos, en todos lados te encuentras. Gracias por ayudarnos en todo, por estar siempre a nuestro lado. Gracias por tus maravillas, tus milagros, por la vida, por la salud, porque nada nos falta. Gracias por todo lo que haces, por quien eres con nosotros, por estar a nuestro lado. Te damos muchas gracias hoy y siempre. Te pedimos siempre que nos ayudes, que nos perdones por todos nuestros pecados, que nos lleves al arrepentimiento de nuestros pecados, que nos ayudes a tener esa conciencia, esa consideración de hacer las cosas de la mejor manera y dejar todo lo malo. Ayúdanos a servirte, a darte gloria y honra, porque solo tú eres nuestro Dios y no hay nadie más, todopoderoso, eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pido que nos ayudes a tener comprensión de esta palabra tuya, que nos ayudes a dejar de pecar, a acercarnos a ti con humildad y a servirte. Que podamos enseñar esta palabra, que podamos aprender todavía más y que podamos vivir esta palabra también. Te damos muchas gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo 8, 23. Y vamos a dar inicio con esta palabra que dice: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, cómo muchas veces pensamos que todo está fuera de las manos de Dios, o dudamos, llegamos a pensar que pues a Dios se le salió algo de las manos, que no es algo pues que estaba contemplado, que estaba en su voluntad, que dependemos de diferentes situaciones o diferentes cosas que están sucediendo en pues en este momento prácticamente. Y entonces nos damos cuenta que pues son situaciones difíciles las que podemos estar viviendo. Puede ser, por ejemplo, una enfermedad. Y nosotros pensamos que a Dios se le salió de las manos esta cuestión de la enfermedad y que podemos pues tener algún problema en cualquier momento. Y pues hay que ser realistas conforme a la palabra de Dios. Si estamos en las manos, en sus manos, no es necesario siempre esperar una cura a alguna enfermedad. Es decir, eh, si en este momento algo nos sucede y Dios lo permitió, es para que en este momento estemos con Él, ahí, pues en su presencia. Entonces, cuando un hijo de Dios está frente a una enfermedad o está pues en una situación donde pierde la vida, no es porque a Dios se le haya ido de las manos, es porque es parte de su voluntad, es
porque todas las cosas son para bien estando con Dios. Por eso siempre es, lo ideal es pensar, tenemos que estar con Dios, es lo mejor estar con Él. No es lo mismo una crisis económica sin Dios que una crisis económica en las manos de Dios. Porque sin Dios y pues no estamos listos realmente, puede que que se nos vaya de las manos la situación, porque prácticamente eh, pensamos o nos asumimos que estamos en nuestras propias manos y no nos rendimos a Dios. No en el momento necesariamente por interés para pensar en salir de la crisis. Estamos rindiéndonos a Dios porque estamos buscándolo, o tendríamos que buscarlo a Él. Pero entonces, bueno, a lo que vamos con todo esto es que es muy difícil tener dificultades estando fuera de las manos de Dios. Y sí, Dios es dueño de todo, Dios sabe lo que pasa en todo momento, todo lo que va a pasar. Es, vamos a decirlo, en sentido figurado, estar en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios para empezar. Él todo lo sabe, Él todo lo puede, pero encomendarnos, que Dios nos guíe, que estemos trabajando en su palabra, en la oración, bueno, ya esa es una cuestión diferente. Y entonces, por eso debemos de buscarlo primeramente. Y sí, las personas que estaban aquí con Jesús se espantaron por todo lo que pasaba, por la tempestad, por los vientos, y todo lo que pues estaba sucediendo. Y pues aunque Jesús estaba durmiendo, dudaron en primer lugar de que pues todo estaba bajo control, y posiblemente eso quiere decir que hasta dudaban en algún punto o de alguna manera de pues de que Jesús es Dios. Y pasó no solo en ese momento, tenemos posteriores momentos, como por ejemplo cuando tienen a Jesús, pues prácticamente los que lo entregaron para que después lo crucificaran, y pues lo negaban, prácticamente lo estaban negando, y pues eso no es tampoco algo de lo que debamos estar orgullosos o presumir tampoco, porque muchas veces nosotros, por querer encajar en alguna parte, no, pues nuestro carácter cristiano, nuestra vida cristiana la podemos hacer a un lado, y podemos estar incluso pues en situaciones donde nos comportamos como la gente del mundo. Si nacimos de nuevo, eh, regresamos a comportamientos del mundo y empezamos pues a decir malas palabras, empezamos a mostrar señas de amargura, empezamos a pecar a través de nuestro enojo, y empezamos a desconfiar. Entonces, ¿por qué desconfiaron? Primeramente, de que, pues en primer lugar, Dios tenía todo bajo control, y en segundo lugar, incluso de que Jesús es Dios. ¿Por qué desconfiaron? Y por eso les señala que son hombres de poca fe, porque todo está bajo control. Y muchas veces así podemos estar pensando, podemos estar en la misma barca con Dios, y vemos cualquier situación, algún tipo de enfermedad, algún tipo de problema, como dije, económico, o hasta algún tipo de persona que esté afectando nuestra paz, por ejemplo, y pensamos que, repito, a Dios se le salen las cosas de las manos, y nos empezamos a espantar, empezamos a caminar de un lado para otro esperando, buscando una solución que no está precisamente en Dios.
Y si las personas que tienen una gran cantidad de recursos tienen su fe y su protección en los mismos recursos, nosotros, pues en primera, no tenemos esa cantidad de recursos para nada. Y en segundo lugar, no debemos tener fe en que los recursos nos van a, pues, librar de lo que estemos experimentando. Los millonarios tienen sus refugios, tienen sus, ¿cómo se llama? Sus casas de seguridad, tienen sus, pues incluso viajes al espacio ya en este tipo de instancias, tienen submarinos, tienen una gran cantidad de cosas, y en esos objetos recargan su salvación, recargan su bienestar, recargan su protección. Y sabemos que si Dios lo quiere, si es su voluntad, eso no va a durar realmente. Y entonces esa es una situación que debemos también de tomar en cuenta y no ser como ellos, en el sentido de que estemos recargándonos o respaldando nuestro bienestar en las manos, pues, de lo material, de los recursos, de lo que nos pueda proteger, porque primeramente es Dios, y repetimos la palabra que señala que hay que buscar primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura, recordando como siempre que este tipo de palabra señalando que es por añadidura no quiere decir que se vaya a dar solo, sino también nosotros tenemos que estar coordinándonos en hacer lo que nos corresponde para que Dios, en lo imposible, Él esté también actuando. Nosotros lo posible y Él lo imposible. Y así ese tipo de dudas nos pueden invadir. Y entonces olvidamos que todo está en las manos de Dios. Olvidamos que Él en una fracción de segundo podría cambiar esas realidades, que Él tiene todo el poder, que Él sabe que esto iba a pasar, que puede que esto que esté pasando es para aprender, para tener más fe, para aprender a vivir de una manera distinta. Si alguien pierde su trabajo, por ejemplo, y pensamos que es un castigo de Dios, no siempre es así. Puede ser por muchas cuestiones que alguien esté, pues en primer lugar, pues no valore su trabajo, y en segundo lugar, que se porte a lo mejor de maneras que no sean positivas en, pues en un lugar de trabajo. Bueno, pues ya son consecuencias. Pero si es una prueba y de repente, por más que nos esforzáramos, nos dicen, ya se acabó tu contrato, o ya no te voy a contratar la siguiente temporada, o el siguiente año, o el mes, bueno, pues podemos pensar que, pues a lo mejor puede ser una prueba, porque tampoco estamos, como habíamos mencionado la sesión anterior, que tampoco vamos a estar reclamándole a Dios las cosas. Hay que recordar que Job preguntaba por qué pasaban estas situaciones, y Dios le dijo, pues prácticamente que, pues que Él era Dios y que iba a hacer las cosas como Él quisiera, porque quisiera, donde fuera y el tiempo que sea necesario. Entonces, tenemos que aprender este tipo de experiencias y pues saber, no podemos decir, si algo malo nos sucede, no podemos decir que no lo merecemos, porque en realidad todo lo malo que nos pudiera suceder es merecido. ¿Cuántas veces hemos traicionado? ¿Cuántas veces hemos robado? ¿Cuántas veces hemos dañado a alguien con nuestras palabras o físicamente? ¿Cuántas veces hemos, pues, defraudado? Y no necesariamente cuestiones económicas,
más bien que podríamos ponernos en el papel de que podemos ofrecer más o dar más cuando en realidad no estamos en ninguna condición de este tipo de cosas. Entonces, todas esas situaciones nos empiezan a complicar realmente, pues, varios puntos de nuestra vida. Y pues si podemos decir algo tenemos merecido, es pues prácticamente lo malo, porque lo bueno, por misericordia, Dios nos lo brinda. Y misericordia es dar a alguien algo sin merecerlo. O sea, no es lo mismo ayudar a alguien que me ha ayudado. Eso no es misericordia. Misericordia es ayudar a alguien que me ha ofendido, que me ha afectado, que se ha burlado de mí, que me ha traicionado, que me ha hecho daño. Y nosotros diariamente y de manera lamentable es lo que con Dios hacemos todo el tiempo y diario. Y quien diga que no, miente, porque estamos, como dije, con muchas tendencias a maldecir, a hacer el mal, a desear el mal, a pensar mal de las personas, a contar secretos de alguien que nos ha pedido guardarlos, a hacer los problemas más grandes, a enojarnos entre nosotros, a dividirnos o dividir a los que están unidos. Entonces, hay pecados, pues incluso, no sé, desear a las personas, adulterar, y bueno, tenemos muchas cuestiones de las que podemos hablar como ejemplos, pero realmente, pues en primer lugar no estamos para ese tipo de situaciones. No necesariamente tenemos que detenernos en ese tipo de situaciones, y si tenemos que mencionarlas, tenemos que arrepentirnos, pero lo principal es mirar el camino a Jesús, que es lo que podemos hacer para acercarnos más a Él. Y bueno, pues esa es una parte importante, y saber primeramente que no todo está en nuestras manos, también encomendarnos a Dios con ese acercamiento. Y entonces después Jesús se levanta y reprende los vientos, levanta el mar y hace grande bonanza, como dice la palabra de Dios. Y pues todos se maravillan, como desconociendo realmente el poder de Dios, y sabiendo, teniendo la idea, o teniendo pues varias formas de demostrar que Jesús es Dios. Y dicen que ¿quién es este hombre? O sea, incluso están señalando que solamente es un hombre, cuando sabemos que Jesús fue plenamente hombre y plenamente Dios es. Entonces señalan y preguntan que quién es este sujeto que aún los vientos y el mar le obedecen. Y pues realmente pues ese es un ejemplo de desconocimiento de que Jesús es Dios, cuando todo lo que tenemos es evidente y nos muestra que es así, así será y así siempre ha sido. Entonces, lo más importante y lo primero es que tenemos que encomendarnos a nuestro Dios. En primer lugar, que tenemos que rendir, tenemos que apoyar, o tenemos que dejar todas nuestras cargas en Dios. No necesariamente, como lo había mencionado hace algunos minutos, no necesariamente pensar que Dios va a hacer todo por nosotros automáticamente. Más bien es cada quien, como seres humanos que somos, hacer lo que nos toca, y Dios en su voluntad lo imposible estará haciendo, pero siempre
en oración y siempre siguiendo adelante. No podemos, por ejemplo, pedir que nos vaya bien en un examen si no estamos estudiando. Es decir, no merecemos, porque Dios de que puede hacer, si fuera su voluntad, que las respuestas llegaran a nuestro cerebro, no sé, de cualquier manera, pero realmente merecemos ese tipo de, pues de milagros, ese tipo de providencia. No, realmente no lo merecemos en primer lugar. En segundo lugar, ¿quiénes somos para que Dios nos esté recompensando sin estudiar? Es decir, estaría recompensando la mediocridad, estaría recompensando pues la forma de hacer las cosas sin esfuerzo, cuando en su misma palabra dice esfuérzate y sé valiente. Y sí, aplica en parte a otro contexto, pero de todas maneras Dios nos está llamando a esforzarnos, sí, a esforzarnos en su palabra, esforzarnos en servir, en predicar, en orar, pero en este caso del examen también nos llama a esforzarnos para el estudio. Y entonces a lo que vamos es quiénes somos para que Dios nos permita pues conocer las cosas sin estudiarlas. Y bueno, pues a lo que vamos es esto. Ese es un ejemplo no válido para decir que pues que nosotros hacemos lo posible y Dios lo imposible en su voluntad. Entonces, sería diferente si nos estuviéramos poniendo para estudiar el examen y encomendarnos a Dios, y Dios nos va a ayudar a tener las respuestas, a contestar lo que debemos responder en el momento indicado. Esa es una gran diferencia en cómo en cómo Dios trabaja a través de este tipo de milagros, este tipo de providencia, porque no todo son milagros, es decir, lo que comemos, lo que Dios nos da para el día a día, lo que a nosotros nos podría parecer común, no es necesariamente un milagro, es providencia. Y sí, por misericordia, y tenemos que estar agradecidos, no dar por hecho que mañana vamos a tener que comer, dónde vivir, no vamos a tener incluso hasta la vida, no tenemos que darla por hecho. Pero en la providencia de Dios es algo que podría considerarse pues hasta cierto punto más continuo. Es decir, si tengo comida en el refri para mañana, para la semana, pues sí, Dios por su providencia me permitió o me brindó toda esa comida para toda la semana. Pero si no tuviera esa comida en el refrigerador, entonces quiere decir que pues la providencia de Dios o en su voluntad Dios no pudo dar pues esa comida. Entonces no es lo mismo, no digamos que tener comida día a día es un milagro, más bien es providencia. Y no digamos tampoco que pues una persona que estaba pues enferma de algo pues que iba a acabar con su vida seguramente y que Dios la sanó, no digamos que es providencia tampoco. Eso es también más enfocado a un milagro. Y bueno, pues es también para tomar en cuenta pues estas dos formas en las que Dios actúa. 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron en su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo, recordando que pues el infierno es para Satanás y sus ángeles caídos y sus demonios y los seguidores de Satanás. 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí,
todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Dos cuestiones aquí. En primer lugar, los demonios reconocen más que los mismos humanos de aquí, de la palabra y también de la realidad, reconocen más el poder de Dios, tanto para ellos señalar que pues en su momento van a ser atormentados en el fin de todo, el lago de fuego. Y en segundo lugar, están pues las personas, en vez de recibir a Jesús por pues haber puesto en su lugar a esos demonios, mejor optaron por temer, por alejarse, por pedirle que se fuera más bien. Y pues ¿qué vamos eso? ¿Cómo es posible que los seres humanos estén alejándose de Jesús, desconociendo del poder de Jesús y pidiéndole a Jesús que se vaya, cuando los mismos demonios temen a Dios, temen a Jesús, temen al Padre, temen al Espíritu Santo, temen a Dios? Y entonces, ¿qué estamos haciendo mal para nosotros no tener ese temor de Dios? ¿Qué estamos haciendo mal para dudar de lo que sucede y pues no estar tampoco encomendándonos a Dios o pensar que se le salieron las cosas de las manos? ¿Qué estamos haciendo mal para pues pensar que Dios nos va a resolver de repente las cosas sin esforzarnos? Tenemos que analizar, tenemos que revisar qué estamos haciendo mal para que Dios nos permita reconstruir, reconsiderar, redirigir cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de cualquier tipo de situación para acercarnos más a Él. Es por eso muy importante que tenemos que buscar de Dios, reconocer el poder y la magnificencia que Él tiene y evitar dudar de lo bueno que esté sucediendo también en nuestras vidas o de lo malo que nos esté pasando, pensar que se le salió de las manos. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por esta palabra tuya. Gracias por permitirnos estar nuevamente aquí en tu presencia, por permitirnos conocerte y seguirte conociendo, por permitirnos estar aquí aprendiendo de ti. Muchas gracias por tu palabra, por tu aprendizaje, por todo lo que haces en nosotros. Te pedimos que nos ayudes a reconocer tu magnificencia, tu poder, a tenerlo siempre en cuenta, que tú eres el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único bueno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño y el creador de todo, el principio y el fin. Que no se nos pase, que no se nos olvide, que no estemos dudando. Si estamos ante un problema, ayúdanos a tener fe en ti, a reforzar nuestra fe. Y en vez de alejarnos y buscar cosas del mundo, al contrario, acercarnos más a ti y reforzar esa fe, estar apegados contigo, estar siempre en tus manos. Ayúdanos a seguir siempre así en tus manos, no irnos con lo del mundo ni a buscar la solución en otras partes que simplemente nos complicarán las cosas, aunque parezcan soluciones por el momento acertadas, pero en realidad a mediano, largo plazo incluso, que sean cosas peores. Ayúdanos a alejarnos de todo eso. Te pido que nos ayudes y que tengas misericordia de todos. Y te pido por la salud, por la vida, por la familia, por la paz y la tranquilidad, lo laboral y lo económico, por la fe. Trabaja en el corazón de todas las personas que se acerquen a ti. Permite que te busquen y te encuentren.
y te damos muchas gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por estar aquí, que Dios los bendiga y si Él quiere, la próxima semana compartiremos su palabra. Hasta luego.